La señora Alexandra Fernández. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Díaz. Buenas tardes. Usted ha dicho que no sabe quién cambió el proyecto, pero supongo que a usted le habrá llegado algún tipo de comunicación. Me gustaría saber quién era el remitente. No, a mí no me llega una comunicación ex profeso de decir, oye, tienes que cambiar el proyecto. Yo no cambio el proyecto. A mí me llega la notificación de que hay un modificado en marcha que consiste en esto y esto. ¿Y quién envía la notificación? Esto se hace ya le digo, es la propuesta de autorización, que si tiene el documento, que me imagino que lo tendrá, pues lo firman, no sé, 5 o 7 personas, no lo sé, desde el director de la obra, tal, hasta director general, y no sé, y eso es el banderazo de salida a que hay un modificado en tramitación. Y después, como documento final, viene la aprobación del modificado, que creo recordar que viene firmada por el presidente. Porque en declaraciones de Alfonso Ochoa de Olza, director general de Operaciones e Ingeniería, dice que el origen del cambio lo sitúa en Fomento. ¿Usted corrobora esto? No lo sé. Los conocimientos que tenga el señor Ochoa de Olza, Alfonso Ochoa, lo desconozco, no lo sé. A ver si nos ayuda un poco más, no con el quién tiene la responsabilidad de cambiarlo, pero sí el por qué. Espero a ver si nos puede echar una mano. El juez dice que hubo un regateo de seguridad con esta decisión, que se produjo por motivos comerciales o productivos, derivado tanto de una insignificante rebaja de los costes de obra y mantenimiento como de la reducción de minutos. ¿Usted cree, certifica que la motivación, una de las motivaciones pudo ser la rebaja de los tiempos de...? No, ya le digo, yo le digo las cuestiones técnicas de en qué consiste el modificado. La evaluación de una cosa u otra se escapa de mi cometido. Perdón que insista. El modificado surge como consecuencia de que si un tren tiene que recorrer 80 kilómetros a 200 kilómetros por hora, si echa usted la cuenta, 80 kilómetros se tardan 20 minutos, poco más. Si para recorrer 80 kilómetros a 250 kilómetros por hora o 200 kilómetros por hora estoy consumiendo 20 minutos y luego gasto 15 minutos en un cambiador y 15 minutos en otro cambiador, pues no he ganado prestaciones en la línea, porque el viajero lo que quiere, además de seguridad, es... Entiendo yo como viajero, todo el mundo ha sido viajero, es que ese tren le lleve pronto a su casa, pronto en condiciones seguras, claro. Entonces, el ponerle un cambiador, o sea, meterle en un cambiador, perder 15 minutos en un cambiador, recorrer 20 minutos los 80 kilómetros y meterle otros 15 minutos en el cambiador de salida, pues yo entiendo que eso sea motivo por lo menos de pensárselo. Y entiendo el proceso de decir, oye, aparte de la servidumbre que generan dos cambiadores, el tener una línea cautiva de ancho 1435 frente a 1668, que son las exteriores, con la maquinaria de mantenimiento cautiva en esa zona, que solo puede circular por ancho U y C y que no puede circular por el resto de la red. Luego allí había que tener bateadoras, amoladoras, niveladoras, todo el aparato logístico de mantenimiento para mantener 80 kilómetros allí concentrado. Entonces entiendo que ratifica que es por una cuestión de reducir los tiempos. No, insisto, no es de reducir los tiempos, es de aplicar la lógica a una... No estoy justificando el cambio de ancho, pero si usted piensa realmente que quiere ir de aquí a aquí, y va a poner un obstáculo aquí y un obstáculo aquí que le haga tener maquinaria cautiva, toda la maquinaria de mantenimiento de la línea 1435, que es el ancho U y C, no la puede sacar de esa línea. Pero yo no estoy centrándome en el ancho de vía, sino en el modificado del proyecto en cuanto a que no se instale el sistema de seguridad en los últimos kilómetros. No. ¿Cuál es la motivación para ese cambio? Déjeme que le haga el proceso. Una vez decidido que se quitan los cambiadores, llegamos a la conclusión de que hay que quitar los cambiadores. Quien sea, no lo sé. Decide que hay que quitar los cambiadores porque evita tener maquinaria cautiva, porque evita tal, porque evita cual. Entonces, si quitamos los cambiadores, ¿qué ocurre? Desaparece el punto físico de transición de ASFA a RTMS.
Cuando está el cambiador, el cambio físico de sistema es en el propio cambiador. Si desaparece el cambiador, entran las reglas de ingeniería que dicen cómo debe de hacerse la transición de RTMS a ASFA. Reglas de ingeniería que son las que se han venido aplicando en el Madrid-Valladolid, en el Madrid-Barcelona, en todos los demás cambios de sistema, donde dice cómo debe de hacerse la transición de un sistema a otro. Vale, entiendo que el cambio de sistema se puede hacer con intercambiador o sin intercambiador, porque al final, en este caso, se acaba haciendo el cambio de sistema sin intercambiador. No. ¿Sí? A ver, es que no me estoy expresando bien, yo creo. Cuando hay cambiador, el punto frontera físico de RTMS ASFA es el cambiador. En el propio cambiador, el maquinista cambia de sistema, porque es un punto singular y de parada. Sí. Cuando quitamos el cambiador, el tren por explotación no se para. Dice, bueno, lo quitamos el cambiador, pero como aquí había un cambiador, tú paras el tren aquí y cambias de sistema. Sí, lo he entendido, que las dos posibilidades... Eso no se dice, eso no se tiene de pie. Entonces, lo que hay que hacer es, puesto que no hay punto singular para cambio de sistema, apliquemos las reglas de ingeniería, que son las reglas de ingeniería de ADIF para cambio de sistema. No solamente las reglas de ingeniería para cambio de sistema, es las reglas de ingeniería de cómo se hace el modo maniobra, de cómo se hace el modo de entrada en vía ocupada, de todo el despliegue de RTMS. Y el cambio de transición, o sea, la transición de un sistema a otro, se hace previo a la señal de avanzada. Sí. Previo a la señal de avanzada. Llevar el RTMS hasta Santiago, le pregunto, ¿hubiese ampliado los plazos de obra? ¿Hubiese ampliado, pues, que durase más tiempo la obra? Para llevar el RTMS hasta Santiago no podía hacerse tal, es decir, vamos a ver, el RTMS es un sistema que lo que da al tren es una autorización de movimiento. Cuando el tren lee una baliza, le está dando perfiles estáticos muy por detrás de la posición del tren, porque un tren que va a 200 kilómetros por hora, en poco más de un minuto recorre algo como 6 por 6, 3 kilómetros, 600, casi 4 kilómetros. Luego, para llevar un tren a 200 kilómetros por hora, yo tengo que darle la información muy por delante. Yo no puedo meter un tren el sistema RTMS no puede meter un tren en Santiago con autorización de movimiento por detrás de Santiago, porque no conozco qué hay detrás de Santiago. Le pediría, por favor, al presidente que modere un poco el debate, porque es un poco complicado, porque está contestando a preguntas que, o sea, no está respondiendo a las preguntas. Está diciendo que voy a pasar a la siguiente pregunta, porque no se hizo el análisis de evaluación de riesgos cuando se modifica el proyecto, y la modificación del proyecto supone un cambio sustancial en la seguridad. La ERA, la Agencia Ferroviaria Europea, de hecho dice que ahí faltó una evaluación de riesgos en esa modificación del proyecto. ¿Me puede explicar por qué no se hizo esa evaluación de riesgos como exige la normativa? Vamos a ver. Primera cuestión. Vuelvo a hablar de mi trabajo como director de obra, como director de línea. Mi trabajo como director de línea no es ese. Pero no quiero obviar la pregunta. Como director de línea yo no entro en esas cuestiones. Pero usted dice, no se hizo análisis de riesgo. Vamos a ver. Primero, el análisis de riesgo recogido en el reglamento 352 no se aplica a proyectos de avanzado estado de desarrollo. Si se hace un modificado para aplicar el 352, para aplicar las consecuencias del 352, lo que tienes que ver es, primero, si el cambio afecta a la seguridad y después si es un cambio significativo. Si el cambio no afectara a la seguridad, el análisis de riesgo no existe. Y si el cambio no es significativo, tampoco existiría el análisis de riesgo. Sobre la particularidad de cambio significativo o no significativo, el propio reglamento 352 da una serie de pautas para discernir si el cambio es o no significativo. Eso ya estoy hablando como agencia de seguridad, donde dice si el cambio es tecnológicamente novedoso, si es un cambio que aplique procedimientos nuevos, en fin. Pero es que ese cambio
es el cambio que se viene haciendo, insisto, y el que se hizo, y tal como se ha hecho en el Madrid-Valladolid y en el Madrid-Barcelona. Y la entrada a Chamartín de Madrid-Valladolid, los trenes entran exactamente igual. Sí, pero usted me reconoce aquí una cosa, lo dijo hace un rato, la línea 082 se pone en servicio desde un inicio con el RTMS. Por lo tanto, la puesta en servicio y todo el análisis de la información de lo que es la línea se hace en base a que aquí entra el RTMS desde un inicio. No me lo puede comparar con otra vía en la que sí que de un inicio existía un ASFA previo. Aquí no existía un ASFA previo. Sí. Aquí había pero la autorización se hace para la puesta en servicio con el RTMS. ¿La autorización? ¿Qué autorización? La autorización de la puesta en servicio. No, la autorización de la puesta en servicio de la línea, creo, porque yo no la he visto, pero se tiene que hacer, por lógica, para RTMS y ASFA a nivel de respaldo. Y el ASFA a nivel de respaldo es el con el que utiliza el tren para entrar en las estaciones, tanto de Orense como de Santiago. Entonces, ¿usted está en desacuerdo con lo que dice la Agencia Ferroviaria Europea de que esto suponía un cambio No, yo no estoy en desacuerdo con lo que dice la agencia. Me estoy limitando a decir... Le pregunto su opinión sobre lo que... Le voy a leer. La evaluación de riesgos debe tener lugar en la fase de diseño y revisarse siempre que se efectúe un cambio en la infraestructura durante el proyecto o siempre que un cambio en las condiciones de funcionamiento o un nuevo material supongan nuevos riesgos en la infraestructura. Y para la ERA, esta decisión de la modificación del proyecto era uno de esos momentos donde se debería haber evaluado los riesgos. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice la ERA o no? Yo creo que para hacer y el propio decreto y la propia reglamento 352 y la ERA en sus informes lo viene reconociendo, que el cumplimiento de la orden del reglamento 352 ya levantó ciertas controversias entre todas las administraciones ferroviarias. Entonces, el procedimiento para asignar la significatividad o no significatividad del cambio depende de los órganos gestores. ¿Me entiende? ¿Usted consideraba que era un cambio? ¿Usted consideraba que era un cambio? Fernández, ¿puede concentrar sus preguntas porque has operado de largo el tiempo? Voy a ir acabando. La plataforma de víctimas le escribió a principios de 2017 para reunirse con usted y tratar algunos asuntos que habían ya tratado en Bruselas con la Agencia Ferroviaria Europea. Se personaron varias veces, incluso personalmente. Usted no le contestó ni a las cartas, ni al teléfono, ni siquiera el día que se personaron decidió salir a recibirles. ¿Le parece a usted una forma normal de tratar a las víctimas de un accidente? El día que llegaron no estaba yo en la agencia. ¿Y las cartas y las llamadas y no haberlos recibido nunca? En cuanto a recibirles o no recibirles, yo juzgué que era un proceso que estaba en un juzgado de instrucción y que podía ocurrir alguna intervención que pudiera dar lugar a alguna intromisión en el proceso judicial. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, yo había solicitado mi pase ya a la situación de jubilación. Entonces, tampoco me parecía pertinente recibir a alguien, o sea, centrar una cita en la que posiblemente no hubiera estado para recibirlos porque mi pase a la situación de jubilación era inminente. ¿Cuánta diferencia entre la Agencia Ferroviaria Europea, que los recibió a la primera, y quien está en la Agencia Ferroviaria Estatal? Querría pedirle disculpas a las víctimas por su actitud. Vamos a ver. Para mí las víctimas tienen todo el reconocimiento del mundo. Si hay alguien inocente aquí son las víctimas, por supuesto. Pero yo no puedo devolverles a las víctimas a sus seres queridos. Eso es lo que le pedía una reunión. Pero esa reunión yo no la podía concertar tampoco. No podía contestar a las cartas, ni a las llamadas, ni... Porque no. Yo ya le digo que pensaba abandonar el cargo inminentemente y luego me pareció que podía intervenir en un proceso judicial que ya tenía bastante iniciado. Una pena que no haga autocrítica. Dejémoslo aquí. A continuación, muchas gracias, señora Fernández, en todo caso. Y ahora, como portavoz del Grupo Socialista, tiene la palabra.